segunda parte, claramente, claro, y gracias a Vida Vida, la tienda, el comercio de alimentación ecológica que está en Cabezón de la Sal. No solamente alimentación, sino también cosmética y muchas cosas más. Creo que ya nos está escuchando Paco Sierra. Muy buenas noches, Paco. Bueno, a todas las personas invitadas. Sí, te pedimos una valoración del nombramiento de Íñigo de la Serna como ministro de Fomento. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues, en primer lugar, lógicamente hay que felicitar en el caso mío, hemos compartido corporación municipal durante 7 años, él como alcalde y yo como concejal de la oposición, y es verdad que nuestra rivalidad política, que fue dura, sin embargo fue sana, y tuvimos nuestras diferencias políticas, pero bueno, en cualquier caso le quiero felicitar y desearle los mejores éxitos. Y también analizar en una primera valoración, que es lo que me pedís, pues el nombramiento. Su etapa como alcalde, yo creo que acumula aciertos y errores. Cada uno puede poner el dedo más en la llaga de los aciertos o de los errores, pero bueno, en materias culturales, en materias de turismo, en materias de tecnología, en materias de hacienda, bueno, pues cada uno tenemos nuestra visión. Últimamente ha sonado mucho el anunciado sentencia del Tribunal Supremo por el que se puede de alguna manera poner en duda o anular el plan de urbanismo de Santander. De una... alcalde que pues, generó su nombramiento 2007, que yo creo que ha sido una etapa, la del alcalde de Santander, que quizás ha ido de más a menos desde el año 2007 ahora. De una puntuación de 0 a 10, ¿qué puntuación le darías? Quizás un 5, o 5 y pico, pero no mucho más, no mucho más. Pero bueno, me supongo que uno puede poner la nota que fue, lógicamente, planteamientos y de los posicionamientos, simplemente declaraciones por un poco de la gestión que hay. Quizás un aspecto que no olvidó mucho es el tema de la participación ciudadana, que lo transporta una especie de marketing o de fotos y dejó de lado lo que es la verdadera participación ciudadana. Ahora que va a participar por la política del gobierno de la nación, en este caso en la Secretaría de Fomento, con una mayoría parlamentaria, una legislatura que se antoja difícil, creo que más que nunca va a tener que hacer ejercicio de lo que hizo poco al frente del Ayuntamiento de Santander. Bien, Paco, muchas gracias y nos vemos aquí en el estudio la semana que viene. Contamos contigo. Muchísimas gracias. Venga, un saludo a todos. Bueno, lo mismo que le decía a Paco, ¿qué valoración le dais? Vosotros año y medio, pero Paco estuvo con él mucho tiempo. Tatiana, dime, a ver. Venga, mójate. ¿Me mojo? Venga, puntuación. A ver, en cuanto a urbanismo, el Plan General de Ordenación Urbana, yo creo que ha sido bastante lamentable lo que ha ocurrido. En otros ámbitos, podría ser mucho peor. Podría ser mucho peor. Bueno, ¿no? Rosa, ¿tú cómo ves este nombramiento, sobre todo para Cantabria? Yo, a ver, primero en cuanto a nota, visto desde fuera, desde Torrelavega, desde mi plaza, etcétera, yo pienso que ha sido un buen alcalde, lo decía antes. Yo le daría un notable, por ejemplo. Creo que es un alcalde que ha sabido reivindicar proyectos para su ciudad, que ya lo quisiéramos en Torrelavega en muchos momentos. Ya le quisiéramos en muchos sitios. En muchos sitios, sí. Y bueno, y que, como decía antes, al margen de diferencias políticas te pueden gustar más o menos sus proyectos, pero bueno, cierto es que Santander no se ha quedado anclada, por ejemplo, como Torrelavega. Santander ha seguido evolucionando y tiene más vida y hay proyectos en marcha, ha conseguido fondos europeos, etcétera. Yo creo que su gestión ha sido buena. Y pues eso, no... Pedro. Bueno, yo hoy no voy a valorar su etapa de 9 años de alcalde. Yo lo que sí puedo decir es que desde fuera igual no se conoce, pero Santander tiene muchísimos problemas. Una ciudad que pierde población, que pierde actividad económica, que se envejece. Es una ciudad que no puede afrontar los retos de futuro. Llevamos 20 años perdiendo población. Santander llegó a tener casi 200.000 habitantes, hoy tenemos 173.000. Por tanto, es una ciudad que ha dado pasos hacia atrás y que naturalmente, como todas las ciudades, pues se han hecho proyectos. Si no se hubiera hecho proyectos en una ciudad o si no se hubieran determinado determinadas actuaciones, pues hombre, estaríamos hablando vamos, no sé de qué hablaríamos, ¿no? Yo creo que Santander tiene muchísimas cosas a las que hacer frente con urgencia.
desempleados, precariedad, somos la segunda ciudad de España con mayor tasa de pobreza, el 28% de los santanderinos está en riesgo de exclusión social, en una tasa elevadísima de pobreza, y luego a partir de ahí uno puede venderlo muy bien, uno puede adornar el contenido y el continente de lo que hace, pero bueno, yo creo que las políticas son las que son, y a partir de ahí pues yo creo que tendremos tiempo de valorar. Yo creo que hoy era el día de felicitarle en lo personal y en los éxitos colectivos, porque serán buenos para todos, pero bueno, habrá tiempo de esa valoración más exhaustiva de estos 9 años en la alcaldía de Santander, que naturalmente pues tiene luces y tiene sombras. Lo único que cuando se hace un balance, cuáles son más las sombras o más las luces, y en fin, yo, si me preguntas como concejal y portavoz del Partido Socialista, yo creo que ha habido muchas sombras. A partir de ahí pues haremos una valoración, pero que insisto que yo creo que hoy es el día de felicitarle por el nombramiento, y mañana los santanderinos empezar a trabajar en todos los problemas que tiene la ciudad. Hombre, los luces y sombras yo creo que es un poco en base al color político, al color del cristal político con el que lo mires, ¿no? Bueno, al final naturalmente somos partidos políticos distintos, que tenemos formas distintas de ver la política y de ver la ciudad. Poníamos antes ejemplos, ¿no? Si al final uno lo mejor que puede ir es a los ejemplos. Nosotros no compartíamos su modelo de desarrollo y de urbanismo de la ciudad, y hasta tal punto que no lo compartíamos de que un tribunal dice que es ilegal, y eso es de lo más importante que un ayuntamiento hace. En política presupuestaria, que comentaba antes David, el Ayuntamiento de Santander tiene una enorme deuda pública generada por toda la democracia, gobernada por el Partido Popular, y 9 de esos años por el actual alcalde, ¿no? Y naturalmente en ese balance que yo hacía antes de los impuestos, con Íñigo de la Serna han subido muchísimo los impuestos, como el IBI, el agua, las basuras. Cualquiera que nos escuche, y cualquier santanderino sabe que el IBI ha subido prácticamente el doble, que el agua ha subido prácticamente el doble, y que las basuras también han subido muchísimo. Claro, al final un alcalde de lo que tiene que dedicarse y de lo que tiene que gestionar es el día a día de su ayuntamiento, el día a día de los problemas que tiene Santander, que nada tienen que ver con otro tipo de proyectos o otro tipo de realidades. Y a eso tú le puedes hacer frente, naturalmente, y coincido con David en que la enorme deuda que el PP ha generado está condicionando el presupuesto, pero para mí el pagar deuda pública, el pagar la deuda que hay que pagarla, no debería ser la principal prioridad, sobre todo en un ayuntamiento que tiene capacidad. Si todos los años lo estamos viendo, que tenemos remanentes de tesorería positivos, que hay dinero, en muchos casos porque no se ejecuta el presupuesto, pero hay dinero. No es verdad que en los ayuntamientos que están obligados a tener superávit por ley no haya dinero. El Ayuntamiento de Santander hoy tiene capacidad de hacer proyectos, porque tiene remanentes incluso como decía, de tesorería positivos, y por tanto tiene que decidir. Y este es un ejemplo muy claro. Si quiere gastarse 7 millones de euros en un túnel innecesario, o quiere decidir en quitar copagos en la teleasistencia, en generar políticas de empleo, en generar becas comedor para los niños, en poner ayudas para material escolar, un plan de vivienda de alquiler social, un protocolo antidesahucios con dinero presupuestario. Tiene que decidir esto o dedicarlo a obras innecesarias. Por tanto, ahí es cuando nosotros, y ahí no comparto, ¿no?, la visión de David, que han aprobado los presupuestos del año pasado, y veremos sobre los de este, pero yo no comparto esa visión. Yo creo que las políticas de empleo y sociales, como las que he mencionado, son prioridad frente a obras. Y, desde luego, no seguir machacando a los santanderinos con subidas de impuestos, entre otras cosas porque no hay ni una sola medida de progresividad en las ordenanzas fiscales. Por tanto, cuando uno dice ¿de dónde sale el dinero? Pues de gastar distinto, en vez de tanta obra innecesaria, más políticas sociales de empleo. ¿De dónde sale? De recaudar distinto, con progresividad. No tiene sentido que en Santander una familia numerosa, la más rica, por ejemplo, la familia Botín, le bonifiquen el IBI, el agua, las basuras, como a la familia numerosa más pobre. Eso no tiene sentido. Y, desde luego, también sale el dinero con aportaciones como las que está haciendo el Gobierno de Cantabria. El actual Gobierno de Cantabria da 10 veces más al Ayuntamiento de Santander a través, por ejemplo, del Fondo de Liquidez Municipal. El PP,
con Nacho Diego daba 100.000 euros y el PSOE-PRC dan 1.100.000, 10 veces más. Por tanto, tampoco es verdad que el Gobierno de Cantabria no esté aportando a Santander. Y lo veíamos, y yo estos días lo estaba denunciando y lo estaba diciendo, el presupuesto de Santurbán, la empresa pública de empleo, de los 3.600.000 euros de presupuesto que tiene esa empresa, 2.800.000 euros vienen del Gobierno de Cantabria. Todas las políticas sociales como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o la comida a domicilio, el 80% de eso lo paga el Gobierno de Cantabria, que se lo transfiere directamente al Ayuntamiento de Santander. Por tanto, no es verdad que el Gobierno de Cantabria no esté colaborando con Santander. ¿Que pudiera colaborar más? Claro, pero es que yo creo que ahí esa es la parte de que David se olvidaba, que es que no es lo mismo las posibilidades de financiación que tiene un gobierno regional como un ayuntamiento. ¿Y por qué no son lo mismo? Claro que el presupuesto del Gobierno de Cantabria es mucho más, pero es que el Gobierno de Cantabria tiene que pagar, por ejemplo, 700 millones de euros de la sanidad, o 600 millones de euros de la educación, o las políticas de la dependencia, o la factura de las nóminas de los empleados públicos. Claro, no tiene nada que ver las competencias que tiene el Gobierno de Cantabria, los gobiernos de las comunidades autónomas, con las competencias que tiene el Ayuntamiento de Santander. Pero un inciso se quería hacerte. Te muestras muy crítico con el aumento de los impuestos en Santander. En año y medio de gobierno regional, PSOE-PRC o PRC-PSOE han incrementado la presión fiscal en los ciudadanos, especialmente en el IRPF. ¿Cómo explicas esta diferencia de criterios? Claro, porque yo soy muy crítico con subidas de impuestos que pagamos todos por igual, independientemente de nuestro nivel de renta. Pues, por ejemplo, la tasa de basuras o la tasa de agua, que son además servicios esenciales. El que una familia tenga agua en sus grifos para tener en su casa es esencial. Pero, por tanto, yo soy muy crítico con esas subidas generales para todos o subidas como el IBI. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Cantabria desde que está? Pues, por ejemplo, subir el IRPF a rentas altas. Porque es cierto que hay un problema en las cuentas públicas de la comunidad, no del actual Gobierno, ya venían heredados del anterior y del anterior, etcétera, porque hay un problema de ingresos en la administración pública, en el nivel estatal y en el nivel autonómico. Por tanto, ¿qué dice el Gobierno de Cantabria? Que los que tienen rentas altas tienen que contribuir más y los que tienen o heredan grandes patrimonios tienen que contribuir más, y por eso hay que recuperar el impuesto de sucesiones o el impuesto de patrimonio subiendo para que pueda aumentar la recaudación. Yo ahí lo veo razonable, lo veo normal, que los que tienen rentas altas, grandes herencias o grandes patrimonios contribuyan. Lo que no es normal es que familias, todos los santanderinos, familias con pocas rentas, pues paguen mucho más por agua, mucho más por IBI o mucho más por basuras. Es que son dos modelos distintos porque son ingresos por conceptos distintos. El ayuntamiento ingresa por servicios públicos, ingresa por el agua o por las basuras. El gobierno está recaudando para pagar la sanidad, para pagar la educación, para pagar la dependencia, para pagar las pensiones, para pagar las políticas sociales. Son modelos que no tienen nada que ver. Por tanto, yo soy crítico en el escenario municipal, donde sobra dinero en este momento. El año pasado se cerró con 27 millones de euros de superávit, 27 millones de remanente de dinero que sobraba en las cuentas públicas. Por tanto, hay dinero en Santander. No lo hay, y es verdad, las comunidades como Cantabria y como todas, ayer conocíamos los datos de que las comunidades tienen un problema de déficit, todas las comunidades lo tienen, hay un problema en las comunidades autónomas, pero no en los ayuntamientos. Por cierto, prácticamente hoy ningún ayuntamiento tiene estos problemas, porque además por ley están todos obligados, porque si no te interviene rápidamente el Ministerio, a diferencia de las comunidades autónomas, a tener las cuentas públicas saneadas, tienen que tener superávit. No puede haber ningún ayuntamiento que cierre con sus cuentas en déficit, y Santander pues es un ejemplo más de eso, en un escenario totalmente distinto, ¿no? Tatiana, antes hablábamos de subidas de impuestos. A Pedro después hablaré con él de ello también. Cuando le preguntaba de que cómo iba a hacer aquello que presentaba, le decía que si subiendo impuestos, me decía que no, y ahora me estás hablando de subir también impuestos por algún lado. Pero bueno. No, pero a nivel municipal no, ¿eh? Hablamos. Ahora. Tatiana, con vosotros iba un concejal, estaba en el grupo mixto con vosotros, y ahora mismo ¿en qué situación está? ¿Es tránsfuga? Él dice que está en otro partido político independiente. ¿En qué situación está eso? Ahora mismo es considerado, según el ayuntamiento, como un no adscrito, pero nosotros entendemos que es un tránsfuga, porque ha sido desleal a la organización con la que se presentó. Él dice que está en otro partido, ¿no? Que él sí, iba, bueno, pero dentro de una formación, pero en otro partido. Sí, si queréis explico un poco la historia, porque es un poco complicada. Sí, por favor. Nosotros,
Se remonta cuando estábamos ambos concejales, éramos miembros de Podemos. Yo en su momento dejé Podemos por alguna serie de cosas que no me gustaron cómo se estaban haciendo, pero estaba ayudando a que se montase una agrupación en Santander para presentarnos a las elecciones, y los compañeros me pidieron que me presentase con ellos, y así lo hice. En ese momento estábamos creando un partido que se llamaba Cantabria se puede, que no llegamos a registrarlo a tiempo, que en Santander se llamaba Santander se puede. Y hablamos con los compañeros de Ganemos, que estaban presentando muchas agrupaciones que derivaban de Podemos, estaban presentando con ellos, les conocíamos, estaban participando en Ahora Madrid, y la idea fue ir juntos, utilizar ellos ya eran un partido legal, y presentarnos juntos. Entonces éramos Ganemos Santander si puede. Toda la asamblea se convirtió en Ganemos Santander si puede, y empezamos a funcionar, nos estaban ayudando los compañeros, nos presentamos, todo perfecto durante unos meses, pero luego empezó a haber una serie de deriva de mantecón, y engañando a la asamblea creó otro partido que se llamaba Santander se puede, que fue creado mucho después de las elecciones. Entonces, efectivamente, él ahora está en otro partido, que se llama igual, no nuestro partido inicial, sino la agrupación que se iba a presentar en Santander, ese grupo, Santander si puede, y que coincide con el nombre de nuestro grupo municipal. Por eso él dice que ahora está en otro partido. Bien, su formación política, ¿dónde se sitúa ideológicamente hablando? Me imagino que a la derecha no, pero izquierda, socialdemócrata, centro, comunistas, ¿por dónde andamos? Realmente es una organización muy horizontal, entonces cada agrupación, cada grupo es diferente, es independiente, es decir, generalmente la mayoría somos todos de izquierdas, pero por ejemplo hay algunas agrupaciones que son ecologistas o animalistas. Entonces, un animalista es de izquierdas, es de centro. ¿O de derechas? No, bueno, de derechas. ¿Puede haber animalistas de derechas? Hombre, puede haber animalistas de derechas, eso sí, pero no creo que encajase mucho con nuestra organización. Bien, Andrés, finanzas. David, perdón. Hablamos de... Estaba mirando otra cosa. Me estaban haciendo señas y estaba mirando otra cosa. Perdona. David, el Ayuntamiento de Santander, en el asunto de finanzas, ¿cómo está? Bueno, el año pasado hubo superávit, total de 23 millones y pico de euros. Bueno, superávit no creo que sea malo. O sea, sí que, bueno, hay proyectos que no se terminan de ejecutar, que vence el año fiscal y pasan debido a una ley que, bueno, Pedro no ha comentado, pero existe una ley estatal de estabilidad presupuestaria en la cual pues todo lo que no se gaste, digamos, en el año pasa al remanente de tesorería. Ese remanente de tesorería se puede invertir en obras sostenibles y en amortización de deuda. Está, digamos, muy acotado ese escenario. Yo no sé si con la nueva composición en Madrid pues se variará ese entorno. En teoría hay muchos partidos que son contrarios y así lo hemos escuchado. Supongo que, bueno, la posición de otros partidos en el Ayuntamiento de Santander sea también un poco la posición que haya en Madrid, y por lo tanto, no teniendo mayoría absoluta el Partido Popular en Madrid, pues no sabemos, creemos que pueda evolucionar esa ley a abrir un poco el abanico, por ejemplo, para políticas sociales. Es una opción que hay para esos remanentes de tesorería, porque muchas veces las tramitaciones de algún proyecto, de alguna inversión, se alargan demasiado y muchas veces incluso vencen el año y se quedan ahí en el limbo, que al final solo puedes encauzarlos a pagar más, a reducir más la deuda del ayuntamiento o para obras. Entonces, si se pudiera abrir el abanico de posibilidades para invertir esa cantidad, teniendo en cuenta de que, digamos que desde nuestro juicio, pues no es tan malo que que haya superávit en las cuentas, pues sería una consecuencia, digamos, deseable desde nuestro punto de vista, de cara a paliar muchas calvas que podamos hacer, porque, bueno, digamos que nosotros, en el sentido, enlazando un poco las dos cosas, no estoy de acuerdo con Pedro, en este caso con el aumento de los impuestos a todos los niveles, porque digamos que has constatado un fracaso. Vamos a hablar ya del Partido Popular, vamos a irnos al Gobierno de la Nación
Hay un ejemplo muy claro que es el impuesto del 20% en aquellos premios mayores de 2.500 euros de la Administración de Lotería de Apuestas del Estado, que supuso no solo una mayor recaudación, que es lo que se pretendía, sino que se supuso una disminución en ese mismo año de un 7% en la recaudación general de los, porque ya sabemos que el 56% de lo que gastamos en lotería lo recauda el Ministerio, pues supuso un descenso en el 7% de esa recaudación. Vimos, hablando de Cantabria y hablando, bueno, no hay un representante del PP, pero vimos el céntimo sanitario, que bueno, al final eran 4 o 5 céntimos del gobierno de Ignacio Diego, el cual pues bueno, provocaba que las gasolineras un poco fronterizas en Cantabria pues tuvieran serios problemas económicos porque la gente avanzaba 10 kilómetros y se iba a repostar a otras comunidades que tenían la gasolina más barata. Por lo tanto, el exceso de impuestos, incluso muchas veces oímos, bueno, esto que lo pagan los ricos. Los ricos tienen una capacidad que es la deslocalización fiscal. O sea, un señor mileurista no puede alquilar un piso en Madrid y empadronarse en Madrid, ya hablando un poco claro. Y tenemos una presión fiscal, la suma de tramos autonómicos y estatales en Cantabria está en torno al 48%. Nos vamos a otras comunidades, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene el 43 y pico %. Antes, David, antes de cambiar de nombre, David, si hay algo me parece injusto es el impuesto de sucesiones. Me parece una auténtica barbaridad. Y me postulo, y lo he dicho siempre aquí en la televisión. Parece como que les ha tocado el patrimonio a una familia, se lo han regalado o se lo han encontrado. Es el esfuerzo de mucho tiempo. Y yo creo que bastantes impuestos pagan ya para que todavía, cuando en una situación de fallecimiento, normalmente lo que ocurre así, tiene que recibir la familia esa herencia, tengan que pagar una auténtica barbaridad. Creo que eso al final es en perjuicio de la economía, de su localidad, su región y en este caso también de España, por ejemplo. Si me permites, hay un dato curioso en ese sentido, y es que también ocurre un poco lo que decía antes Pedro de la progresividad. Eso afecta más a las familias que menos recursos tienen, es decir, una familia que tiene muchos recursos, casas en varias ciudades, que tiene empresas grandes, le es mucho más fácil hacer el paripé de moverse a otra ciudad en la que no tenga que pagar ese tipo de impuestos, mover a las empresas, puede hacer muchas más variantes para eludir su responsabilidad que una familia que tiene una casa, es heredada por los hijos y que no tiene esa posibilidad de, pues ahora me mudo a otra provincia, muevo la empresa, la pongo a nombre de otros. Entonces, ese problema al final, a las familias que tienen menos recursos son las que por eso hay más que tener problemas cuidado están pagando. cuando se dicen a los que más tienen. Vamos a ver a partir de qué cifra Claro, es los que más pero tienen. ese es un caso específico curioso en el que la progresividad afecta. El caso del que dice Tatiana es un típico caso que está exento ya por ley. Es decir, cuando uno habla de que hay que poner un impuesto de sucesiones, no estamos pensando en la familia que hereda el piso de sus padres, el esfuerzo de toda una vida, etcétera. No estamos pensando en esos casos. Pero es que estamos hablando, perdona, y eso ya está exento. Estamos hablando Eso de no un paga. piso, pero yo conozco gente que heredó fincas que por circunstancias cuando las hereda pues son urbanas, valen que pueden costar o valer muchísimo dinero, han tenido que pagar un crédito, un crédito para poderse hacer con esa herencia. Porque es que entramos en... Cuidado. Es que entramos ya en esos casos en lo que sería, algunos economistas lo denominan la represión fiscal. Porque el que tiene muchísimo dinero, porque siempre está un poco ese mantra de, bueno, ya lo pagan los ricos. El que tiene muchísimo dinero está cotizando o tiene sus bienes en Luxemburgo. Y es así. Y la Comunidad Económica Europea, en ese sentido, no, digamos que no va a mover nada. Por lo menos lo que hemos visto hasta ahora. Pero no te puedes ir a esos extremos, quiero decir, pero es que vamos a ver, yo te voy a explicar. Yo conozco el caso de una persona que es una persona que está cobrando la renta social básica y que hereda de un tío abuelo y le deja una herencia de un piso y una cantidad económica. Le lleva el 45% de la herencia, le lleva la comunidad. Una persona que está con la renta social, o sea, se ha ido de Cantabria. Se ha tenido que ir de Cantabria para buscarse un empleo en otra comunidad autónoma y poder pagar, porque bueno, al final, después de año y pico, casi ha podido alquilar el piso, pero para pagar pues todos los gastos que conllevaba ese piso. Por lo tanto, al final, volvemos un poco al inicio.
el exceso de presión fiscal, nos guste o no nos guste, lo que conlleva es a que los que, digamos, tienen más capacidad de pagar impuestos se vayan. Y es un dato que ha pasado desapercibido, ha pasado en los medios de comunicación, me parece que hace 3 semanas, que es que ha caído el 90% de las inversiones que hacen los cántabros fuera de Cantabria. Claro, pero el caso concreto este que comentábamos no se puede extrapolar al resto de la progresividad, porque en ese sentido nosotros estamos de acuerdo con lo que comentaba Pedro, de que es necesaria una progresividad para que la gente se haga un poco a la idea. Pongamos por ejemplo el agua. El agua tú tienes un canon fijo que tienes que pagar y luego un variable, ¿vale? Entonces el canon fijo es para todos igual. Resulta que las personas que más gastan son las que más barato pagan el litro de agua, porque el canon es el mismo, pero el litro de agua les sale más barato. Entonces, si trasladamos esto a la economía, al final ocurre eso, porque no es que paguen más en global, sino que realmente lo que tú pagas con una casa es mucho más costoso para una familia que tiene una casa, unos gastos fijos, que para una persona que tiene una casa más grande o unos gastos similares. Entonces, la progresividad es necesaria. Pedro, dinos y nos vamos ahora a la evolución. Sí, es que al final, cuando uno coge esto por los extremos, pues es fácil entrar en un debate en el que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero vamos a ver. El impuesto del IRPF es un impuesto que grava el trabajo. El trabajo no se puede mover. Por tanto, cuando el Partido Socialista dice que las rentas, por ejemplo, que por trabajo ganan 200 o 300.000 euros, tienen que pagar más que el que es mileurista, pues es de sentido común. Y eso no se mueve. El trabajo uno tiene que pagar el impuesto del IRPF donde genera la renta del trabajo. ¿Y qué más está diciendo el Partido Socialista? Por ejemplo, que a mí desde luego, y ahora que hay un gobierno de España que ya no está en funciones, me parece una aberración que las grandes empresas, las del IBEX 35, paguen una media de un 6% en el impuesto de sociedades, mientras que los pequeños autónomos, los pequeños empresarios, las pymes y las pequeñas empresas están pagando, David, un 30%. Esto no puede ser. Por tanto, cuando nosotros hablamos de que hay que redibujar el modelo fiscal, estamos diciendo que probablemente a las rentas del trabajo y a los pequeños, medianos empresarios, a los autónomos, hay que bajarles la carga tributaria, y a otras empresas, por ejemplo las del IBEX 35, hay que subírselas, y no se van a ir. No es verdad este debate que se vayan a ir, porque la media de impuestos de la Unión Europea del impuesto de sociedades es un 15%, y en España las grandes empresas están pagando, las grandes corporaciones, un 6%. Y lo mismo pasa con que a mí me parece que es una aberración que se haya eliminado en un momento de bonanza económica, por ejemplo, el impuesto de patrimonio, que probablemente hay que dejar fuera todos esos pequeños patrimonios que en buena medida ya están exentos, por ejemplo en Cantabria, sí, pero que hay grandes patrimonios. Por ejemplo, Cantabria perdió una oportunidad cuando la herencia del difunto Emilio Botín. Por tanto, ahí no puede ser que esos grandes patrimonios se queden al margen de contribuir en un momento en el que hace falta dinero para pagarle el sistema público de pensiones, la sanidad, la educación, las políticas sociales, el empleo. Estamos hablando de eso, de que hace falta, y que en momentos como el actual unos tienen que tener un esfuerzo mayor. Eso es simplemente lo que digo, y desde luego nada de los casos excepcionales que desde luego nadie comparte que alguien que cobra una renta social básica pues al final acaba teniendo que... Pues no, claro que no, eso no estamos pensando. Por tanto, cuando se habla de pensar un nuevo sistema fiscal, estamos pensando en ejemplos como el que yo decía. Nos vamos a la publicidad, venimos ahora enseguida.